Fui a los bosques porque quería vivir solo, deliberadamente, para afrontar los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que tenía que enseñar y no descubrir, a la hora de la muerte, que no había vivido. Buen día, amantes de la sabiduría, bienvenidos al Jardín de la Filosofía. En el verano de 1845, el escritor, poeta, naturalista y filósofo estadounidense Henry David Thoreau se retiró a vivir en una cabaña que él mismo había construido. Esto era una forma de experimentar y de poner en práctica su filosofía de vida. Así que en este video vamos a ver la biografía de este filósofo hasta 1845 y vamos a introducirnos en esta experiencia intensa. Vamos a ver lo que vivió, sintió y pensó en este periodo en su cabaña, inmerso en la naturaleza. Henry David Thoreau, de ascendencia escocesa y francesa, nació en julio de 1817 en el apacible pueblo de Concord, Massachusetts. Este pueblo, en ese entonces, tenía una población de apenas 2.000 habitantes, pero va a adquirir notoriedad unas décadas más tarde. Estaba a 25 kilómetros de Boston. A partir de 1818, la familia de Thoreau atravesó varios años de dificultades económicas hasta que en 1824 su padre decidió crear una fábrica de lápices en Concord, un oficio que más tarde continuará su hijo. En esos años de penurias, los Thoreau se establecieron en Chelmsford, muy cerca de allí, y luego en 1821 se mudaron a Boston, donde irá a la escuela. Fue en 1822 cuando descubrió el lago Walden durante una estancia con su abuela. Entonces comenzó a aparecer su fibra literaria y en 1827 el joven Thoreau, con apenas 10 años, escribió sus primeros poemas. Estudió en el Harvard College entre 1833 y 1837. No se imaginen la universidad de prestigio en que se convirtió a finales de ese siglo. Era un establecimiento de pregrado en donde entró como adolescente. Este establecimiento fue el núcleo de estudios superiores de lo que luego se va a ir transformando en la universidad. Thoreau tomó cursos de retórica, clásicos, filosofía, matemáticas y ciencia, lo que hoy se entiende como un bachillerato universitario en artes. Fue en ese tiempo de formación y efervescencia intelectual que conoció al poeta y filósofo Ralph Waldo Emerson, que había cursado los mismos estudios 15 años atrás y que luego se radicará en Concord cuando se case a fines de 1835. A partir de allí, de este momento de radicación de Emerson, Concord se convierte en uno de los epicentros de la literatura y el pensamiento artístico, filosófico y sociopolítico de Estados Unidos. Tanto es así que el pueblo constituye un lugar obligado para intelectuales, estudiantes y aspirantes a escritores. Posiblemente en ese mismo año conoció Thoreau a Emerson en alguno de los encuentros intelectuales y culturales que organizaba. Pero el hecho es que desde 1837
Se hicieron amigos. Thoreau adhirió al llamado Club Trascendentalista, iniciado por Emerson y otras personalidades locales en 1836. El trascendentalismo era una filosofía idealista. Sus exponentes sostenían que un estado espiritual ideal va más allá de lo físico y lo empírico. Tenía sus raíces en la filosofía de Kant. Este estado se logra a través de la intuición personal más que por la doctrina religiosa. La naturaleza es el espíritu interior expuesto o manifiesto. El foco está puesto en la correspondencia de las cosas visibles con el pensamiento, el mundo psíquico y el físico. Concebían lo divino como inmanente y vieron los fenómenos físicos y espirituales como parte de procesos dinámicos integrados. Es una reacción al intelectualismo, a las creencias religiosas de la época y también a la industrialización. Se lo compara con el romanticismo por su regreso a la naturaleza, pero como contraste no descartaban el empirismo y la ciencia, ya que ésta nos permitía comprender a fondo la naturaleza. El trascendentalismo también aspira a la libertad individual y a la autosuficiencia. En el otoño de 1837, Emerson le preguntó a Thoreau si llevaba un diario. La pregunta pasó a ser una inspiración de por vida para Thoreau. Él mantuvo este diario actualizado hasta 1861 y murió al poco tiempo. Se convirtió este diario en la fuente de muchas de sus publicaciones y en particular de Walden, que veremos luego. Después de graduarse en 1837 en Harvard, empezó a enseñar en la escuela pública de Concord, pero renunció después de unas semanas porque estaba en desacuerdo, lógicamente, con el castigo corporal que se le infligía a los estudiantes. Él y su hermano John abrieron entonces la Concord Academy, una escuela de gramática en Concord, en 1838, y introdujeron en su enseñanza varios conceptos progresistas, incluyendo caminatas por la naturaleza, visitas a las tiendas y a los negocios locales. Esta escuela se mantuvo hasta 1842 porque, murió su hermano. Durante esos años dictó algunas conferencias en el Liceo de Concord. Era el pleno auge del movimiento de los liceos que, haciendo alusión a la escuela de Aristóteles, fomentaban la educación y la cultura de los adultos. También escribió para la revista trascendentalista de Dial y también para otras publicaciones periódicas. Hizo varias excursiones a los bosques de Maine, a las Montañas Blancas y siguiendo el curso de los ríos Concord y Merrimack. Los viajes se van a convertir con el tiempo en nuevas publicaciones donde se entrecruzan el naturalismo y la filosofía. Trabajó para Emerson como tutor de su hijo, como asistente editorial y como obrero jardinero de su casa. En 1843, Thoreau se fue de Concord a Staten Island, New York, donde se convirtió en tutor de los hijos de un hermano de Emerson. Allí accede a la Biblioteca de la Sociedad de New York, donde descubrió obras de literatura oriental poco comunes en ese momento en los Estados Unidos. Este es un punto importante a tener en cuenta. En 1844 regresa a Concord y se pone a trabajar en la fábrica de lápices de la familia. Aparentemente atravesaba una etapa desequilibrada de su vida y se sentía estancado. En abril de ese año, junto a un amigo, provocó accidentalmente un incendio que arrasó 120 hectáreas de los bosques de Walden, alrededor del lago. A su vez, este incendio
trajo como consecuencia la desconfianza de los habitantes hacia Turou. Queriendo desaparecer por un tiempo, ayudó a su padre a construir una nueva casa familiar alejada del pueblo. En ese tiempo comenzó con la idea de comprar o alquilar una finca para vivir en soledad y con lo mínimo indispensable. Para él era fundamental ganarse la vida sin enajenar la propia libertad o ejercer una actividad incompatible con el propio ideal, como escribió. Esto era una cuestión crucial que es completamente actual y se va a ver en su obra Walden, La vida en el bosque. Vete, construye una cabaña y comienza el gran proceso de devorarte a ti mismo. No veo otra alternativa ni esperanza para ti. Y Turou le hizo caso, aunque la tarea no significaba algo que estuviera más allá de sus aspiraciones. Él siempre había tenido esta vocación por la coherencia entre el pensar y el hacer, el pensar y el vivir, la integración también de cultura y naturaleza, privilegiando esta última. Además, su búsqueda de conocimiento era aliado siempre de la empiria, de la experiencia. Era filosofía práctica. En 1841 había escrito en su diario acerca de llevar una vida dura y austera en el bosque, atractiva por su falta de trivialidad, que lo aproximaría al grave y solemne misterio de la naturaleza. Retiro, interiorización, filosofía. También aflora una valorización del no hacer, propio de la antigua filosofía china. En otro registro del diario escribe: construiré mi casa en la ladera sur de alguna colina y aceptaré allí la vida que me envíen los dioses. ¿No será tarea suficiente aceptar agradecido lo que me sea dado entre sol y sol? Y también, quiero partir pronto, irme a vivir junto al lago, donde solo oiga el viento susurrando entre los juncos. Será un éxito si consigo abandonarme al hacerlo. Mis amigos me preguntan qué voy a hacer cuando esté allí, pero ¿no será empleo suficiente el ver el paso de las estaciones? Remarco simplemente la tarea de aceptar agradecido, el éxito del autoabandono, el empleo de ver el paso de las estaciones, todo a contramano del pensamiento y la vida contemporánea. En 1839, en su diario de la excursión por los ríos con su hermano, había escrito: una isla siempre constituye un placer para mi imaginación, incluso la más pequeña, como el pequeño continente y la parte integrante del planeta que es. Tengo el capricho de construirme una cabaña en una. Y eso es precisamente lo que va a hacer en la primavera de 1845, luego de la sugerencia de su amigo, el poeta trascendentalista William Ellery Channing. Este poeta ya tenía experiencia porque se había mudado a una cabaña en la cima de una colina en Concord, a cierta distancia del pueblo. Luego dejó a su esposa y pequeña hija y durante 2 años llevó una vida errante, viajando sin ataduras. A fines de 1844, el filósofo Ralph Waldo Emerson, recordemos amigo y mentor de Thoreau, compró un terreno boscoso de 5 hectáreas alrededor del lago Walden y lo puso a su disposición. No nos imaginemos, por esto, a Thoreau como el gran ermitaño perdido en los bosques y montañas. El lugar estaba a unos 2 kilómetros al sur del centro del pueblo de Concord, ni muy lejos ni muy cerca, lo necesario para estar relativamente aislado y solitario.
En un par de meses, en la primavera de 1845, construyó por sí mismo una cabaña de pino de 3 por 4,50 metros cerca del lago. Tenía una chimenea, la cama, una mesa y 3 sillas. Una para la soledad, 2 para la amistad, 3 para la sociedad. Su primera noche allí es la del 4 de julio de 1845, o sea, el aniversario de la independencia, de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. O sea, que este pronunciamiento, esta conmemoración, se integra a este pronunciamiento silencioso de libertad individual. Allí encuentra el cobijo y el sustento necesarios para llevar este experimento autárquico, que duró 2 años, 2 meses y 2 días. Thoreau se dedicó a leer, escribir, estudiar la naturaleza y cultivar sus propios vegetales, papas, porotos, como les decimos en Argentina los frijoles, trigo y maíz. También recibía a invitados y frecuentaba asiduamente al pueblo, porque estaba ahí cerca. De este relativamente breve periodo de su vida va a surgir su ensayo autobiográfico Walden o Vida en el Bosque, publicada recién en 1854, luego de varias revisiones realizadas desde 1847. Decir que es una autobiografía no da cuenta de la naturaleza singular de la obra más importante de Thoreau. La obra no está construida linealmente como simple pasar en limpio de un diario cronológico. Hay fragmentos que funcionan en forma autónoma. Está escrito de tal manera que la estancia parece durar solo un año, un periodo a la vez eterno, ya que se estructura en el paso de las estaciones, en el ciclo de las estaciones. El cambio natural hace que el individuo se renueve y transforme, transmitiendo la concepción de basar toda acción y toda ética en el ritmo de los elementos. Esta no es la mirada de un individuo aislado, sino que el relato siempre se construye con la relación tanto con los animales y los árboles, como con los vecinos y forasteros, con los objetos, con las herramientas, con los materiales, con la totalidad del mundo y la naturaleza. Lo humano se diluye así en lo no humano. La vida en el bosque se contrasta en este escrito con la civilización moderna. Walden es también la crítica del mundo occidental. Se ha dicho que es la historia de un viajero inmóvil, donde el movimiento, en todo caso, se da en el espacio interior, en el espacio de la conciencia. Walden es una combinación de descripción naturalista, poesía y filosofía, que nos inspira a llevar una vida más coherente, más auténtica e íntegra. Lo que sucede afuera se presenta siempre como un reflejo de lo interior. La descripción detallada de la construcción de la cabaña, por ejemplo, es una expresión de la edificación interior, como si la virtud, en su sentido clásico, se transmitiera en forma no deliberada, espontáneamente. Dado que este canal es siempre una invitación a leer y pensar, vamos a ver y comentar algunos pocos fragmentos y después ustedes siguen su propio camino. El primer fragmento elegido es acerca de la filosofía de la arquitectura. En el primer capítulo Economía, donde describe la construcción de su cabaña, y luego se pregunta: ¿qué significa o qué papel ocupa la arquitectura en la experiencia del común de los mortales? Thoreau piensa que al igual que muchos animales, tenemos la capacidad innata de construir nuestro hogar, pero en la cultura moderna hemos delegado esa tarea. Describe a un arquitecto que se preocupa por la ornamentación, por la fachada. Dice que al hombre le cabe hacer tanto con respecto a la arquitectura de su casa como a la tortuga en cuanto concierne a su coraza. Luego afirma
en correspondencia con la mirada del trascendentalismo que integra lo físico y lo psíquico. Sé que lo que alcanzo a ver hoy de bello en arquitectura ha partido gradualmente desde dentro, de las necesidades y carácter del ocupante, único constructor, de una nobleza y verdad inconscientes, que excluyen toda consideración a lo aparente. Toda belleza adicional que de ello resulte tendrá sus raíces en una hermosura de vida igualmente indeliberada. También en ese capítulo de economía advierte que el intercambio de prestaciones entre el ser humano y los animales en las labores agrícolas beneficia a los segundos, ya que lleva más trabajo atenderlos que prescindir de ellos. Ciertamente, ningún pueblo que viviera con sencillez en todos los aspectos, como haría un pueblo de filósofos, cometería el error tan grande de hacer uso del trabajo de los animales. Se da cuenta continuamente que gran parte de las acciones cotidianas solo complican la existencia, lejos de facilitarla. Al mismo tiempo, se pierde la virtud de la sencillez y el valioso tiempo de ocio. Una manera diferente y holística de comprender la economía. Hasta el estudiante pobre estudia y le es enseñado solo economía política, mientras que esa economía del vivir, que es sinónimo de filosofía, ni siquiera es profesada sinceramente en nuestros colegios. Ahora, una muestra del relativismo cultural. No hay solo una forma de medir el desarrollo de una cultura o nación. Thoreau se queja de que en su condado hay muchos y excelentes graneros, pero escasos espacios culturales. No es por medio de la arquitectura, sino incluso por su poder de pensamiento abstracto, que las naciones debieran tratar de conmemorarse. Cuánto más digno de ser admirado el Bhagavad Gita que todas las ruinas de Oriente. Torres y templos son lujos de príncipes, pero la mente sencilla e independiente no se afana a la orden de príncipe alguno, ni el genio es privativo del emperador. El Bhagavad Gita es un texto clásico de la filosofía hindú que vamos a presentar dentro de 2 programas. Me gusta seguir siempre mi ruta, no marchar en procesión con pompa y en desfile por un lugar público, sino en línea, si puedo, con el creador del universo. No deseo vivir en este siglo XIX ajetreado, nervioso, trivial y estentorio. Prefiero estar sentado o de pie, queda y pensativamente. Cada mañana me traía una nueva invitación a conferir a mi vida igual sencillez, y me atrevo a decir inocencia, que la de la naturaleza misma. He sido un adorador de Aurora, tan sincero como lo fueran los mismos griegos. Me levantaba temprano e iba a darme un baño en la laguna. Era un verdadero ejercicio religioso y una de las mejores cosas que hacía. La Tierra no es solo un simple fragmento de historia muerta, estrato sobre estrato, como páginas de un libro hecho para que geólogos y anticuarios las estudien, sino que es poesía viva, al igual que las hojas de un árbol que preceden a las flores y frutos. No es tierra fósil, sino tierra viva, de tal modo que la vida animal y vegetal es simplemente parasitaria si la comparamos con su intensa vida interior. Sus convulsiones levantarán algún día nuestros restos de sus tumbas. ¿Cuántas veces
he penetrado en estas praderas pantanosas durante una bella mañana de principios de primavera, saltando de terreno en terreno, de una raíz de sauce a otra, mientras el valle del río Salvaje y la floresta habían sido inundados por una luz tan pura y brillante que hubiera despertado a los muertos, si en verdad dormitarán estos en su sepulcro, tal como creen algunos. ¿Es necesaria alguna otra prueba de la existencia de la inmortalidad? En una bella mañana de primavera quedan perdonados todos los pecados de los hombres. Dirige la mirada a tu interior y hallarás en tu mente 1000 regiones aún por descubrir. Recórrelas y hazte experto en cosmografía propia. Llegamos al final. Esto fue apenas una muestra, así que los invito a leer su obra, a ir a los textos y si pueden, visiten el lugar donde vivió. Eso sería ideal. Ya vamos a ir en algún momento. La obra de Thoreau tiene mucha influencia en el movimiento de desobediencia civil. Inspiró a Tolstoy, a Gandhi. También, obviamente, que su mirada y su inmersión en el mundo natural también tiene mucha actualidad e influencia en el movimiento ambientalista contemporáneo. Así que pueden visitar esta obra. Y la semana que viene, o en el próximo programa, mejor dicho, no nos vamos a mover mucho, vamos a sumergirnos en la obra y en la vida de Emerson, de Ralph Waldo Emerson, como hemos visto, el mentor de Thoreau. Vamos a bucear un poco más en esta filosofía del trascendentalismo y vamos a ver la influencia que tuvo la filosofía de la India en esta forma de pensamiento, en esta forma de ver el mundo. No se olviden de suscribirse, de invitar a ver los otros videos a sus conocidos, a compartir, a comentar. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Paz a todos los seres.